El señor se llama Nkutigawa. Es un actor nacido en Ruanda, que se fue a vivir a Estados Unidos, que es ahora ciudadano escocés. Es ruandés escocés. Parece que es gay también. Y ha tenido muchos premios en el Reino Unido como actor. Y han anunciado que va a ser el nuevo Doctor Who. Y hay gente que le parece muy mal. A mí no tanto. Miren, cuando yo empecé a ver el Doctor Who era William Hartnell. Un señor mayor con el pelo largo en 1963, cuando nadie usaba el pelo largo. Ni los Beatles traían una greña así. Bueno. Y de ahí en adelante he pasado por muchísimos Doctor Who, hay temporadas enteras que no he visto. Me preguntaban hoy sobre la última, no la vi, la verdad, ¿no? Con el Doctor Who es una mujer, que también hubo gente que se horrorizó. ¿Cómo el Doctor Who va a ser una mujer? Ya es que The Doctor no es forzosamente el doctor, y si nos acordamos que es un ente extraterrestre que adopta la forma de un ser humano, pues hay que saberse la historia del Doctor Who. Si es un ente extraterrestre, puede adoptar la forma que se le dé la gana. Puede ser un sapo con cuernos. Puede ser un señor mayor así, puede ser David Tennant, puede ser una mujer rubia, puede ser un joven negro homosexual. Da exactamente igual a efectos de la historia y de la función que cumple el Doctor Who. Pero bueno, hubo gente que se puso de la siguiente manera. Bicharraco enfurecido, qué bien que utilice ese nombre porque lo define muy bien, dice: eso de cambiar al doctor por una mujer o un negro por ser políticamente correcto es doblegarse a tiranías ideológicas. Madre mía, tiranías ideológicas. El doctor Who es como James Bond, un símbolo, debe cumplir ciertos parámetros para seguir siendo el doctor. Sus parámetros son ser un extraterrestre que adopta la forma que se le da la gana. Por eso lo han podido interpretar varios actores. James Bond, nunca, no recuerdo yo si en los libros de Fleming decía que era blanco, pero bueno, da igual, ¿no? Y el más tonto del pueblo, Alambrado, toda esta gente usa seudónimos siempre en Twitter. Ya quieren ustedes, no tienen, son tan feos que no pueden dar la cara. Dijo: entonces imagino que tampoco está mal esto. Anthony Hopkins como Nelson Mandela. Entonces yo entré y dije: pues mira, sí, ¿por qué no? Yo no veo ningún problema en que si Anthony Hopkins, que es un actorazo, interpretara a Nelson Mandela. ¿Qué tiene de particular? Decía yo, no tengo ningún problema en que Nkem Owo, que es este señor, que es un famosísimo actor nigeriano con muchos premios y que al parecer tiene una enorme capacidad histriónica, interpretara a Oppenheimer en una puesta en escena, por ejemplo, del proceso Oppenheimer, en Abuja, que es la capital de Nigeria. Te voy a decir, el problema es que si tú te empiezas a creer que ciertos papeles son solo para ciertas personas, acabas destruyendo la universalidad del arte. Y te pongo un ejemplo: Shakespeare en Japón y Shakespeare en África. Nadie podría interpretar las obras de Shakespeare si no fuera inglés, o basta ser blanco. O espera, Hamlet, príncipe de Dinamarca, o sea que todos los actores tendrían que ser daneses. Ajá. Bueno, pero Shakespeare era inglés, bueno, tienen que ser ingleses del siglo XVI, ¿no? ¿Por qué? Porque ser ingleses del siglo XX ya no es ser Hamlet, príncipe de Dinamarca. Miren, la tontería de las identidades de la derecha que retomó la izquierda revolucionaria y la izquierda posmoderna sigue siendo absolutamente inaceptable. Voy a quedarme aquí un segundo. Mi pregunta: ¿puede un actor africano como el señor Owo puede identificarse con las preocupaciones de Robert Oppenheimer
respecto de la bomba atómica, que es la base de esa maravillosa obra de teatro que es El proceso Oppenheimer o El caso Oppenheimer, que es una obra de teatro que yo adoro, puede sentir lo que sintió Oppenheimer cuando se empezó a poner el desarrollo de la bomba de hidrógeno después de la bomba atómica, que fue la razón por la que se hizo el juicio para quitarle su autorización de seguridad a Robert Oppenheimer. Sí. Un actor chino puede transmitir la angustia de Kunta Kinte convertido en esclavo, arrancado de su familia y llevado al otro lado del océano y convertido en esclavo. Yo creo que sí. El responsable, nunca lo supo él, pero el responsable de todo esto es este señor que se llama Konstantin Stanislavski, que vivió de 1863 a 1938 y que fue considerado uno de los mejores actores de la historia y por supuesto el mejor actor ruso de su tiempo. Stanislavski escribió una serie de libros sobre el método actoral, libros que yo estudié en mi juventud. Sí, también estuve metido en la actuación. ¿Qué quieren que haga? Y uno de sus libros, que es Un actor se prepara, comienza con este tema. Este es Konstantin Stanislavski haciendo el Otelo de Shakespeare. Es decir, un actor ruso nacido en Moscú, que hace el papel de un moro, o sea, alguien del norte de África, que vive en Venecia en el siglo XVI, pero escrito por un señor de Londres del siglo XVI. Solo un moro del siglo XVI que viva en Venecia puede hacer el papel de Otelo o puede hacerlo el señor Stanislavski. El problema que se encontró Stanislavski es que la primera vez que hizo un Otelo en la escuela de actuación utilizó una serie de estereotipos de lo que creían que eran los negros. ¿Qué se van a saber cómo actúa la gente en Moscú? Entonces enseñaba mucho los dientes, actuaba de una manera atrabiliaria, gesticulaba muchísimo. Y el profesor le dijo, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo un moro, un africano. Primero que nada, así no son los africanos. Y segundo, el papel no se trata de hacer un africano. Entonces Stanislavski empezó a estudiar qué era el trabajo de un actor. Era un señor moscovita del siglo XIX-XX. Cómo identificarse con un moro veneciano del siglo XVI, escrito por un inglés del siglo XVI. Bueno, ¿qué era lo que realmente tenía que interpretar? Y Stanislavski llegó a dos conclusiones. Una, primero, es las circunstancias dadas. Es decir, al enfrentarte a un personaje, tienes que pensar quién soy, cuándo estoy viviendo, dónde estoy, qué siento, qué relaciones tengo, qué me mueve a actuar, qué ocurrió antes de que empezara la obra de teatro. Todo eso, todas esas son las circunstancias dadas que van a determinar qué es lo que haces cuando estás en el escenario. Pero luego está el mágico sí. ¿Qué tal que? Imaginarte lo suficiente, las circunstancias dadas de un personaje para que tú entiendas qué es lo que diría y haría ese personaje, para que tú te conviertas en ese personaje, no porque te puedas convertir en un moro veneciano del siglo XVI, pero te puedes convertir en el hombre que siente celos, en el hombre que enfrenta los problemas que enfrenta Otelo. Cuando algo le pasa así a tu personaje, puedes entender cómo respondería, por qué respondería, y no va a responder con arquetipos, estupideces identitaristas. Stanislavski no se dio cuenta, pero lo que estaba diciendo era que tú puedes actuar, yo puedo hacer a Isabel II de Inglaterra si entiendo las circunstancias dadas de Isabel I, perdón, y el mágico sí, si yo fuera. Yo no puedo ser Isabel I, pero puedo identificar en mí los elementos que moverían
las decisiones, las brutalidades, las genialidades del gobierno de Isabel I. Encuentro en mí aquel personaje extraño. Bueno, pues lo que hizo Stanislavski sin darse cuenta es hacer una obra maravillosa en contra de la política de identidades. Este libro demuele el concepto de las identidades estancas y nos enseña a usar nuestras capacidades humanas para identificarnos con gente externamente muy diferente. ¿Esto es cosa de negros? No, es cosa de seres humanos. Tus circunstancias dadas pueden condicionar cómo reaccionas, pero reaccionas como ser humano. Mexicano, vietnamita, de San Petersburgo, de Ciudad del Cabo. La izquierda y la derecha estúpidas, las partes estúpidas de la izquierda y la derecha, se han empeñado en cabrearse por la sirenita negra o cabrearse por el doctor Who negro. Eso lo hace la derecha. Pero la izquierda se enoja cuando un blanco quiere hacer, como en el caso que sugería el baboso cuando un blanco hace el papel de Nelson Mandela o cuando el propio Stanislavski se pinta el rostro de negro para hacer Otelo. Creo que ambos se equivocan. La sirenita negra y el Mandela filipino, el Hamlet otomí o el Einstein japonés no solo son perfectamente viables, sino que dejan de ser asunto de debate en la estúpida guerrita cultural posmoderna de las identidades si nos volvemos a dar cuenta de que tratamos con seres humanos. Y que si a ti te esclavizan vas a sentir igual de feo que si esclavizan a una persona de una etnia, de una cultura, de una sociedad o incluso de un tiempo diferentes. Y yo creo que debemos regirnos más por las circunstancias dadas y el México qué tal qué de Stanislavski que por las estupideces que escupe la Academia Estadounidense respecto de la política de identidades. Creo que ya quedé mal con todo el mundo en este momento o todavía me falta alguien.